tal, hermanos? Buenos días, qué lindo verlos. Qué lindo que podemos compartir este domingo, tan bonito, tan lindo por este sol que nos regala nuestro Señor. A mí siempre me gusta cuando me levanto a abrir la ventana y no importa el día que sea nublado, esté con sol, sea con lluvia. Me encanta mirar y ver lo que Dios me preparó para el día de hoy. Y así como este día tan bonito, hay días a veces que parecen tristes, pero todos son lindos porque todos los hace Dios. Quería compartirles unos versículos que están en Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora, y esto dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Es algo muy bonito que a mí me vino pasando estos tiempos y quería compartirlo con ustedes. De que decía esa palabrita, dice, probadme. De traer los diezmos al alfolí, dice. No tan solo representaba en mi vida tal vez dar mi diezmo y dar mi ofrenda para la iglesia, sino de que Dios también quería probar mi obediencia. Así como si ustedes leen el texto completo, ahí dice que al pueblo de Israel Él le pedía esa obediencia porque el pueblo había desobedecido. Estaba haciendo cosas que no tenía que hacer y es como que le estaban robando lo que le tenían que dar a Dios. Y no tan solo en mi vida representa esa parte del dinero, porque sabemos que a Dios, a Él no le importa el dinero. A Él le importa nuestra obediencia. A Él le importa lo que nosotros le dedicamos a Él y cómo nos entregamos hacia Él. Entonces lo veía de esa manera y después decía, pero ¿cómo es que no le importa el dinero? Y el otro domingo, el domingo anterior pasó la hermana Alejandra y ella dio un testimonio de lo que le había pasado. Ella dio el testimonio de que estaban buscando a dónde iban a conseguir unas tortillas para los chicos, para repartir en los tiempos que ellos tienen con los niños, y se le iba el presupuesto muy alto. Pero sin embargo, encontraron una persona. Esa persona les ofreció un precio mucho más barato y encima les regalaba una mitad. Y uno dice, y a la final, o sea, todo el dinero que tal vez nosotros decimos, sí, yo puedo dar o puedo tener, a Dios no le importó eso. Él bendijo ya sin nosotros haber puesto un peso. Él ya estaba bendiciendo. Eso es lo que Él busca en nuestras vidas. No significa que nosotros no tengamos que también colaborar y poner de nuestro corazón para la obra de nuestro Señor, sino que significa que nosotros tenemos que ser obedientes a Él. Así que bueno, en este tiempo vamos a comenzar con una oración para alargar con nuestra alabanza. ¿Me acompaña, por favor? Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por regalarnos una mañana preciosa, por tenernos juntos nuevamente y poder compartir este tiempo, Señor, en alabanza, en adoración, en tu palabra, Señor, y en todo lo que tienes preparado, Señor, en el día de hoy y en esta mañana tan linda. Señor, te pedimos antes que nada tu bendición y tu compañía en todo lo que vamos a hacer. Que seas tú, Señor, poniendo en nuestras bocas, en nuestros corazones, palabras, Señor, que realmente sean tuyas, Señor, y que sean de bendición, Señor, para cada uno de nosotros y todos los que estamos participando en este tiempo y todos los que van a ver, Señor, también a través de YouTube en la noche. Te pedimos, Señor, de que en este tiempo seas tú bendiciendo a los músicos, seas tú bendiciendo también, Señor, la palabra que va a ser ministrada, Señor, a través de los hermanos. Y te damos gracias, Señor, por los hermanos que todavía están por llegar y aquellos que tal vez se han quedado en su casa. Te pedimos que tú los estés acompañando y bendiciendo, Señor, en este tiempo, a su familia y todo lo que ellos tienen. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora sí, vamos a invitar a los músicos. Buenos días. Los invito a ponerse de pie y que podamos alabar a nuestro Dios.
Rey de gloria, tú eres digno de alabar. Poderoso, grande eres, como tú no hay nadie. Cristo reina sobre toda autoridad. Te alabamos, te exaltamos, tu nombre es por siempre, para siempre. No voy a parar de celebrar, que el cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. Que el cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. Rey de gloria, tú eres digno de alabar. Poderoso, grande eres, como tú no hay nadie. Cristo reina sobre toda autoridad. Te alabamos, te exaltamos, tu nombre es por siempre, para siempre. No voy a parar de celebrar, que el cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. Que el cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. Celebramos un nuevo tiempo, tu voz se escucha en todo este lugar. La tierra tiembla ante tu majestad. Con tu palabra se abren los cielos, se siente el viento soplando en la nación. Hoy levantamos tu nombre en alto. Celebramos un nuevo tiempo, tu voz se escucha en todo ese lugar. Con tu palabra se abren los cielos. Celebramos un nuevo tiempo, tu voz se escucha en todo ese lugar. Con tu palabra se abren los cielos. No voy a parar de celebrar, no voy a parar de celebrar, que el cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. Que el cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. Señor, te damos gracias por permitirnos estar en tu casa. Queremos seguir alabándote, Dios. El Señor las estrellas creó y su luz limitó. Él sino el Señor, sol y luna formó, movimiento les dio. Él sino el Señor, hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, exaltaremos.
has soñado en el plan para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, exaltaremos por siempre y siempre. Por siempre y siempre. Todas las cosas vienen de ti, por ti, maravilloso. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, maravilloso. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, exaltaremos por siempre y siempre. Por siempre y siempre. Qué lindo, ¿no? Tomen sus asientos, por favor. Bienvenidos a todos los que estuvieron llegando. La cantidad de gente, qué lindo es ver de que venimos por el mismo camino y venimos a alabar, a adorar a nuestro Señor. Vamos a continuar con los anuncios de la iglesia. El día miércoles a las 20:30, encuentro de oración. Saben de que puede ser acá en la iglesia y si no, lo pueden ver por YouTube a las 20:30 horas. Saben, son bienvenidos todos los hermanos y todos aquellos que quieran algún pedido de oración, tienen un pedido de oración, por favor los pueden hacer acercar para que podamos estar orando por aquellos que necesiten, ¿sí? El día viernes a las 19 horas, encuentro de preadolescentes. Los sábados a las 16 horas, encuentro de niños. Y el sábado a las 19 horas, encuentro de adolescentes. Y los miércoles y sábados a las 19 horas, encuentro de jóvenes. Por eso también podemos estar orando, porque sabemos que de ellos está aquellos niños, aquellos jóvenes y aquellos adolescentes que están creciendo, que necesitan mucho de nuestra oración para que ellos se fortalezcan y puedan seguir creciendo en la palabra y en el conocimiento de nuestro Señor. Y el día domingo, ya saben, a partir de las 10 de la mañana, ya podemos estar acá para poder congregarnos como familia. Y el domingo que viene tenemos un invitado, que es el pastor Wom, es coreano, así que él nos va a estar visitando el domingo que viene. ¿Sí? Vamos a continuar con la reunión y con los anuncios, y tenemos los versículos de la semana. Y ahora hay que sabérselo porque ahí está medio cortadito, así que vamos a ver. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Isaías 43:2. Menos mal que era cortito, porque si era más largo estábamos mucho en el horno, ¿no?
Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Me parece que más o menos sabemos, ¿no? Romanos 8:18. El domingo pasado pasó una hermana y ella dijo una cantidad de versículos que allá está en el fondo. Es impresionante, a mí, yo la admiro realmente, no porque se los aprenda, sino porque está en su corazón de querer saber más de Él y querer atesorar esa cosa tan linda y exquisita que es la palabra de Dios en su corazón. Imagínense de que alguien les pregunte algo y ustedes le recitan un versículo de memoria a alguien, ese impacto que hace Dios en la vida de esa persona. Y realmente pasa. A veces a mí me pasa de que cuando ella tal vez lo empieza a leer o lo empieza a decir, tal vez yo me lo acuerdo y sé de qué se trata, pero recitarlo así de memoria es muy difícil para mí. Pero es fantástico, hermana, así que Dios la siga bendiciendo y siga siendo de ejemplo para todos nosotros, para que sigamos aprendiendo. Bueno, vamos a continuar ahora sí con la adoración. Invitamos nuevamente a los músicos. Los invito a ponerse de pie. Y algo que estábamos hablando con los chicos antes de que empiece la reunión, es que muchas veces no sabemos qué le está pasando al otro, cómo fue su semana, cómo fue su mañana, cómo vinieron de su casa hoy. Y por ahí asumimos que está todo bien o que está todo mal siempre y es porque tiene mala onda el hermano y en realidad quizás de verdad tiene una vida muy difícil. Y algunas veces también minimizamos quizás lo que le pasa al otro porque no lo entendemos tampoco, porque no lo vivimos como lo vive él y no tenemos la misma realidad. Pero algo que compartíamos con los chicos es que Dios sí sabe qué es lo que nos pasa, cómo nos sentimos, de qué manera lo enfrentamos y también lo que Él nos pide no es que nos olvidemos de lo que nos pasa cuando llegamos acá y que hagamos como que estamos en un cumple, sino que podamos confiar en que Él tiene el control de cada una de esas situaciones que nos están pasando. Que Él las entiende más que nosotros mismos incluso y que Él va a saber cómo lo vamos a pasar. Y de la mano de Él siempre va a ser. Entonces, que podamos cantar ahora pensando en eso, en que nuestros corazones son insaciables hasta que reconocemos a nuestro Dios. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen su sin temor.
tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al ver nunca más tendremos sed. Y Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Descansamos en vos, Señor. Confiamos en vos, Señor. Y queremos seguir anhelándote, Señor. Queremos seguir conociéndote, Dios. Seguir exaltándote, Dios. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende.
como aceite derramado, úngeme como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Principio, tuya es la eternidad, amaste al mundo existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, llevaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Refresco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo
alabarle al Señor, porque este es el momento en el que podemos entrar en intimidad con Él. Es el momento en el que podemos decirle cuánto le amamos, cuánto Él significa para nuestras vidas. Señor, aquí estamos con manos alzadas, Señor, rindiéndonos delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Aquí estamos, Señor, entregándote lo que tenemos para darte, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida, porque tú has dado tu vida por nosotros, Señor. Por eso queremos en esta hora decirte que te amamos, decirte que te adoramos, decirte que eres lo más importante para nuestras vidas, Señor. Padre, y en esta hora también queremos dejar delante de tus pies nuestras cargas, Señor, nuestras ansiedades, nuestras aflicciones, nuestras enfermedades. Señor, queremos dejar delante de ti todo aquello que está pesando en nuestro corazón, porque sabemos, Señor, que tú eres un Dios poderoso, un Dios que responde a nuestra oración, un Dios que tiene los oídos prestos para escuchar la oración de su pueblo. En esta hora declaramos sanidad sobre los cuerpos enfermos, declaramos libertad sobre las ataduras que el enemigo ha traído en cada vida, en cada familia. En el nombre de Jesús declaramos que somos libres por tu Espíritu Santo, que somos sanos por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, cualquiera sea la necesidad que en esta hora, Señor, haya traído cada uno de tus hijos, declaramos, Señor, que tú obras con poder, que tu mano no se ha cortado, que aún sigues obrando como lo hacías hace 2000 años. Tú sigues obrando en medio de tu pueblo. Trae sanidad, Señor, trae libertad, trae prosperidad sobre tu iglesia, Señor, en esta hora. Señor, que en esta hora podamos ver con nuestros ojos físicos, Señor, pero también con nuestros ojos espirituales, como tú traes a esta iglesia almas rendidas a tus pies, almas que vengan sedientas y hambrientas de ti. Queremos verlos, Señor, y oramos por milagros, oramos por maravillas. Tú eres un Dios de maravillas, Señor, y creemos que tú vas a hacer milagros y prodigios en medio de tu pueblo. Y por eso, Señor, te alabamos, te adoramos y te damos esta ofrenda de palmas a tu nombre, Señor. Preparado un hermoso tiempo este día para su iglesia. Decirle a la persona que tenés a tu lado: tu vida a mí me bendice, me hace bien, tu vida a mí me ayuda, tu vida a mí me habla de Cristo, me habla del poder de Dios, del amor de Dios. Eso hace la iglesia del Señor. Y mientras nos vamos preparando para recibir el mensaje del Señor, vamos a invitar a los niños que puedan pasar también a su tiempo especial. Y mientras los niños van a disfrutar también de un momento especial, están sirviendo también con mucho amor un cafecito
para poder calentar esta mañanita un tanto fresquita pero hermosa, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Dios está aquí en este lugar, mis hermanos. Qué lindo es ver cómo Dios está obrando en las vidas de las personas. Me encanta ver a la familia Ramírez llegar aquí, Camila, Caleb, Olivia, Gaby, mi querido hermano Gonzalo, qué gusto, ¿no? Qué lindo es poder de alguna manera poder disfrutar el tiempo que tenemos con el Señor. Quería dar el domingo pasado, estuvo visitándonos la jovencita que está al lado de Luchito. ¿Cómo es tu nombre, hijita? Jimena. Vamos a dar un aplauso a Jimena. Qué bueno que estés aquí, Jimena. También una señora que se contactó con nosotros por Facebook. Ella está aquí, ya vino el domingo pasado. ¿Cómo era su nombre? Mercedes, bienvenida Mercedes. Qué bueno que estés acá, Mercedes. Qué gusto es que podamos compartir este tiempo. Mi amigo Ezequiel está allá, un crack en el fútbol, y está acompañado de un jovencito. ¿Así es? ¿Cómo se llama el señor que tiene? Tomás, bienvenido Tomás, que Dios te bendiga Tomás. Qué lindo que podamos compartir este tiempo juntos, ¿no? Que podamos disfrutar este tiempo juntos, ¿no? Hace años, cuando iba a la universidad, y está también mi querida amiga Olivia también, y su mamá Liliana. Vamos a dar un aplauso acá también. Qué lindo que estén acá. Hace unos años, cuando iba a la universidad, me tocó pasar momentos complicados, ¿no? Pero qué bueno es tener cerca personas que Dios envía, que Dios pone a tu lado para sostenerte. Qué bueno es tener amigos incondicionales, y más aún si son de la fe, mejor todavía, porque Dios los usa de una forma impresionante, y hay veces en que uno, como jóvenes, tomamos decisiones alocadas tal vez. Yo también fui uno de esos jóvenes, pero nunca Dios perdió el control, nunca Dios quitó su mirada de mi vida. Y es así que puso un hombre, un joven también en ese entonces, que vino de los Estados Unidos a trabajar con el movimiento de Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, y él fue quien me acogió en un tiempo complicado, quien me discipuló también cuando iba creciendo en los caminos del Señor. Por 15 años en estos últimos 15 años estuvo en el campo, trabajando en África y también en Bolivia. Y hoy tenemos el gusto de poder recibirlo en este lugar. Me refiero a mi querido amigo, el señor David Trot. Vamos a recibirlo con un aplauso. Él es misionero. Adelante, David. Y vamos la verdad que estamos compartiendo ahora un momento de capacitación también acá en Salta juntos. Qué gusto es poder disfrutar estos tiempos que Dios nos ofrece. La verdad que es un privilegio para mí poder juntos estudiar y poder juntos compartir también la presencia del Señor, ¿no? Él junto a su esposa están con Miriam, están trabajando, ¿no? Va a contar. Bueno, vamos a dejarlo que lo haga él con lujos de detalle entonces, y damos gracias a Dios. Bienvenido, David. Buenos días, hermanos. Es un gran privilegio, un gran gozo poder acompañarles en este día aquí en la casa de Dios
y bueno, sobre todo ver lo que el Señor está haciendo aquí. Como dice Carlos, compartimos lindas experiencias, tenemos una historia desde hace muchos años atrás y siempre yo veía la mano del Señor en su vida, el Espíritu Santo trabajando en él, preparándole para algo, así que no me sorprende para nada que ahora está sirviendo al Señor y que el Señor está bendiciendo su servicio de la manera que lo está haciendo. Y doy gracias a Dios por este lugar, por todos ustedes, por este ministerio y por este tiempo que tenemos para compartir. Y sí, lamentablemente mi esposa no me podía acompañar esta vez. Ella es tucumana y nos casamos hace casi 25 años y hace 18 años que servimos al Señor juntos con nuestros 2 hijos, que ya son grandes, están en Estados Unidos. Actualmente vivimos en Tucumán, hace como 1 año y medio. Pero antes de eso estuvimos 6 años en Bolivia y antes de eso estuvimos 9 años en Angola. Así que estuvimos en Angola, África. Angola está en el sur de África, el suroeste. Es un país que era una colonia portuguesa, donde habla portugués. Y estuvimos ahí sirviendo al Señor. Voy a hablar un poco más sobre el trabajo que hemos hecho ahí. Y de 2014 a 2020 estuvimos en Bolivia. Y nuestros 2 hijos, uno ya terminó la universidad, el otro está estudiando en la universidad. Así que ellos están allá y nosotros acá. Y bueno, les quería compartir un poco también sobre la iglesia que hemos fundado en Angola. Nosotros hemos ido con esa intención, más bien fuimos invitados por la iglesia en Angola para fundar una iglesia, aunque ya existían iglesias, pero eran iglesias rurales, eran campesinos. Hace más de 100 años, cuando el Evangelio llegó a Angola, los misioneros han ido al campo porque ahí estaba la población, ahí estaba la gente. Y han fundado iglesias, han fundado escuelas y hospitales y clínicas. Y bueno, después vino una guerra y el enemigo destruyó todo. Y todos los creyentes del campo huyeron a la ciudad porque destruyeron sus aldeas y minaron sus campos y ya no podían estar ahí. Y en la ciudad plantaban iglesias, pero eran campesinos que estaban alcanzando y ministrando a otros campesinos que habían huido a la ciudad. Pero con los años surgió una otra generación, una generación de jóvenes que hablaban más portugués, que habían estudiado en la ciudad, que habían nacido en la ciudad y veían que había una necesidad para tener una iglesia urbana, con un carácter más urbano que podía llegar a la juventud, a los profesionales, a las familias jóvenes, donde tenía un mensaje relevante para esa población y una alabanza más contemporánea. Entonces, eso era la visión de la iglesia en Angola y nos invitaron a hacer eso. Ahora, nuestra misión, que se llama SIM, tiene la política de cuando el misionero llega al campo, los primeros meses no puede hacer nada. Es solo tiempo de adaptación, de aprender el idioma, de aprender la cultura, pero no llegas a predicar el primer día, no, está prohibido. Así que estuvimos en esos primeros meses aprendiendo la cultura, esperando cuándo podemos realmente tener un ministerio. Y como digo, nuestros hijos tuvieron 2 años y 4 años cuando hemos ido a Angola. Y bueno, eran los únicos niños blancos y había muchos niños en el barrio, todos querían jugar con nuestros hijos. Y también teníamos 2 árboles de mango en el fondo de la casa, así que todos los niños del barrio también subían nuestros árboles, comían nuestros mangos y jugaban con nuestros niños. Así que teníamos el jardín lleno de niños. Y un día Miriam me dice, ¿no será que el Señor nos ha mandado a estos niños por algo? Tenemos que hacer algo con ellos. Así que empezamos a juntarlos los sábados de mañana. Hacíamos como un club bíblico, les contábamos historias de la Biblia, les hacíamos cantar, les hacíamos jugar. Y así empezó.
Así empezó nuestro ministerio. Y el primer sábado, segundo sábado que hacíamos eso, había un vecino que vivía detrás nuestro, tenía como 16 años creo en aquel tiempo, y se acerca y me dice, he visto que están haciendo algo con los niños, sus hermanitos estaban en ese grupo. Digo, sí, estamos haciendo, contándoles historias de la Biblia y haciéndoles jugar. Y él dice, hey, ¿no tienen nada para mí? ¿Para mis amigos? Digo, claro, sí, traiga unos amigos, vamos a hacer algo el próximo sábado. Así que sábado a la tarde él venía con 2 amigos y le compartí el evangelio y recibieron a Cristo. En aquel tiempo, después de la guerra, era como tocar el árbol y cae fruto. O sea, hubo mucha necesidad y mucha recepción para el evangelio. Y esos 3 invitaron a otros amigos el próximo sábado y después ellos invitaron a otros hasta que, bueno, los sábados teníamos a los niños en las mañanas, los chicos en las tardes, bajo el mango, en el fondo de la casa. Y bueno, después de unos 4 años que estábamos así evangelizando, discipulando, decidimos empezar a congregarnos. Y ahí podemos pasar al siguiente slide. Empezamos a congregarnos en el garage de la casa de uno de los hermanos que vivía en la ciudad. Y lo pintamos y acomodamos para que pudiéramos hacer reuniones ahí. Y hacíamos reuniones con los niños y después cultos los domingos. Y como 4 años después, hemos conseguido un terreno en un barrio nuevo donde estaban construyendo casas y el Señor nos bendijo, pudimos levantar un templo ahí en ese lugar. Y bueno, cuando nosotros salíamos, ya estaba establecida la iglesia en ese nuevo templo. Así que, bueno, es lindo ver cómo el Señor levanta un testimonio, cómo el Señor une a un grupo, a un pueblo, a una familia, para que cumplan sus propósitos. Y aprendimos mucho sobre la iglesia durante la pandemia. Teníamos que cerrar a veces los salones, teníamos que suspender algunas actividades, teníamos que mantener distancia. La iglesia estaba desafiada a cómo seguir en estas condiciones. Y lo que hemos aprendido en la pandemia es que la iglesia no es un edificio con 4 paredes. Bueno, ya sabíamos eso, pero durante la pandemia lo vivíamos, porque teníamos que encontrar la manera de reunirnos virtualmente. Teníamos que usar WhatsApp o Zoom o YouTube o Facebook Live o como fuera para seguir congregándonos. Pero también sabemos que la iglesia no es solo realizar reuniones, sean presenciales o sean virtuales, eso no es la iglesia. La iglesia es la convivencia de los unos a los otros. Hay muchos mandamientos en el Nuevo Testamento de los unos a los otros, amarse los unos a los otros, ayudarse los unos a los otros, enseñar los unos a los otros, soportándose los unos a los otros, dice, perdonándonos los unos a los otros, exhortándose, orando unos por los otros, confesándose las ofensas unos a los otros, estimulándose los unos a los otros al amor y las buenas obras, y sobrellevando las cargas los unos de los otros. Así que durante la pandemia también hemos tenido que ver cómo hacemos eso, si no nos podemos reunir presencialmente. Pero en fin, la pandemia presentó ciertos desafíos, pero nos hizo recordar cuál es el verdadero carácter de la iglesia y cuál es la verdadera misión de la iglesia. Y el libro de Hechos relata la historia de la iglesia desde su nacimiento, cuando en el día de Pentecostés bajó el Espíritu Santo, y cómo la iglesia creció, se expandió, el inicio de la obra misionera, las vidas transformadas y la multiplicación espiritual, discípulos haciendo discípulos.
que continúa hasta hoy. Y todo empezó en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que les invito a abrir sus Biblias conmigo. En el libro de los Hechos vamos a leer 2 versículos en el capítulo 8 y después vamos para el capítulo 11. En el capítulo 7 del libro de los Hechos es cuando vemos el primer martirio, el primer cristiano que fue matado por su fe. Y eso sacudió la iglesia, sacudió a los hermanos. Y era porque venía una presión fuerte. Aún antes de eso ya habían metido a algunos a la cárcel, ya habían llevado a algunos a castigarles por predicar el evangelio. Había tratado de hacerlos callar de muchas maneras hasta que llegó a este extremo. Entonces había peligro. Los cristianos, muchos tuvieron que huir. Hasta entonces estaban trabajando siempre en Jerusalén. Y a partir de ese momento salen de Jerusalén. Dice capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban, el primer mártir. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y el versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Como ocurrió en Angola durante la guerra, que los cristianos fueron esparcidos, pero donde quiera que iban, predicaban el evangelio. A pesar de las dificultades que estaban pasando, los creyentes de Jerusalén también fueron obligados a salir, pero donde iban, dice ahí, a Judea y Samaria. Y después vemos en el capítulo 11, versículo 19, que hasta habían llegado más allá de Judea y Samaria. Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Señor, te damos gracias porque tú te has revelado, tú te has hecho conocer, porque tú, a través de tu palabra, te revelas quién eres y cómo eres y qué quieres para nosotros, para toda la humanidad y para tu pueblo. Y te doy gracias, Señor, por cada alma que tú has traído a este lugar en esta mañana, Señor. Te pido que tú nos ayudes a despejar nuestras mentes de cualquier distracción, de cualquier preocupación,
para que tu Espíritu Santo nos pueda hablar a través de tu palabra. Háblanos, Señor. Trae el mensaje que tú has preparado para tu pueblo en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Así que el libro de los Hechos habla de lo que el Señor ha hecho desde el inicio de la iglesia a través de los apóstoles. Por eso se llama Hechos de los Apóstoles. Fue escrito por Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas, que él era gentil, no era judío, él era doctor médico, sabemos porque es mencionado en las cartas de Pablo, y él no era apóstol, pero sí había acompañado a Pablo en sus viajes misioneros. En algunas partes de su libro de Hechos relata en primera persona, que dice, nosotros íbamos a tal lugar y hacíamos tal cosa. Y el público para el que él escribe el libro de los Hechos es el mismo para quien él escribió su evangelio, que en los primeros versículos de los dos libros se refiere a un tal Teófilo, que parece ser la persona que le patronizó o que le contrató para documentar las cosas. Él hace referencia aquí en Hechos capítulo 1 a su primer tratado, dice que se refiere al Evangelio de Lucas, en que dice que habla de las cosas que Jesús comenzó a hacer, enseñar hasta el día que fue recibido arriba, o sea, después de su muerte y resurrección. Y después de dar mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles, dice, y esos mandamientos se refiere a la gran comisión. Esta es una gran iglesia con un gran compromiso, con un gran mandamiento y una gran comisión, ¿no? Esa gran comisión es de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esas eran las instrucciones que les había dado los apóstoles. Y de quedarse en Jerusalén esperando que venga el Espíritu Santo para bautizarlos con poder. Y eso está al final del libro de Hechos y también en el principio del libro, al final del libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, y al principio del libro de Hechos. Y de hecho, este segundo tratado sigue un bosquejo que encontramos en Hechos 1:8. Que dice, cuando recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo fin de la tierra. Y eso hemos visto en estos versículos que hemos leído, que estaban en Jerusalén, y cuando hubo motivo de salir, fueron a Judea, que era la provincia cerca, o sea, los alrededores de Jerusalén, a Samaria, que era la región vecina, y hasta lo último de la tierra. Entonces, fue en Antioquía donde los discípulos se les llamaron cristianos por primera vez. Así que vamos a ver cómo era este grupo de cristianos, que el Señor había bendecido tanto, que había tanto crecimiento en esta iglesia. Tenemos ahí un mapa donde ahí vemos, como dice aquí, que en el versículo 19, ahora bien, que había sido esparcido a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia. Fenicia se refiere, no dice Fenicia en este mapa, pero ahí donde están Sidón y Tiro, un poco al norte de Jerusalén, eso era Fenicia. Chipre era es una isla en el mar Mediterráneo, así que otros fueron a Chipre. Y otros a Antioquía. Antioquía era en una región más allá, en aquel entonces se llamaba Siria. Así que podemos decir que, o sea, ya más allá de Judea, más allá de Samaria, podemos decir que ahora sí, están llegando a lo último de la tierra. Como decía en Hechos 1:8. Y en la primera parte del libro de Hechos se ha enfocado en el ministerio de Pedro principalmente. Y también menciona a Juan, que a veces estaba con Pedro, que ministraban en Jerusalén, también juntos en Samaria. También Pedro había ido a predicar a un gentil que se llama
Cornelio en Jope. Después habla un poco también de Felipe, no Felipe el apóstol, sino otro Felipe que era un diácono que había ido a evangelizar en Samaria y en el camino a Gaza había evangelizado al etíope. Pero a partir de aquí se va a enfocar más en Pablo, que Pablo no era uno de los 12 apóstoles originales, pero sí era apóstol, cumplió los requisitos que habían dicho para que sea apóstol, que había visto al Señor, había sido enseñado por el Señor, solo que en el caso de él era después de su muerte y resurrección que el Señor le apareció. Y Bernabé también, que todavía no se le llama apóstol, pero en el capítulo 14 se le llama apóstol a Bernabé también. Así que habla del trayectoria. El libro empieza en Jerusalén y termina en Roma. Termina cuando Pablo está preso en arresto domiciliario en Roma y habla de esos apóstoles que yo mencioné. ¿Por qué de los otros apóstoles? ¿Qué de Andrés y del otro Simón y de Bartolomé? ¿Qué de ellos? Bueno, Lucas no podía contar todo. Él escogió los eventos que él relata en su tratado para explicar cómo la obra de los apóstoles había llegado desde Jerusalén, donde Cristo fue crucificado, hasta Roma, que era la ciudad más importante, que era la sede del imperio, que era la sede de todo el mundo conocido en aquel tiempo. Los otros apóstoles, sabemos por la historia, también han salido y han plantado iglesias, y han evangelizado y han discipulado. Algunos han ido al norte, a Europa, otros han ido al este, a Persia, o sea, Irán, Irak, a India, otros han ido al sur, a África. Hubo una iglesia grande en Alejandría, en Egipto, pero Lucas no cuenta todo eso. Él sigue los eventos que conduce la historia desde Jerusalén hasta Roma y todos los lugares en el medio, que sería el Asia Menor, lo que hoy día es Turquía, después Europa, que aquel entonces se llamaba Macedonia, y Acaya, que era lo que hoy en día es Grecia. Y eso es el bosquejo del libro de Hechos. Y se llama los Hechos de los Apóstoles. La palabra apóstoles significa enviados. Y fueron enviados capacitados, en primer lugar, porque habían recibido las enseñanzas de Jesús, habían recibido el poder del Espíritu Santo. Y el libro relata cómo fueron comisionados, cómo predicaban, cómo el Espíritu Santo se manifestó a través de ellos, a través de dones y milagros y sanidad y lengua y expulsión de demonios. Relata cómo los apóstoles sufrían, entregaban sus vidas, como en el caso de Esteban, más tarde también en el caso de Jacobo, que fue decapitado. Cómo perseveraban, cómo enfrentaban persecución, cómo resolvieron conflictos, cómo se adaptaban a la situación cambiante, cómo establecieron iglesias, cómo se reprodujeron, cómo se multiplicaron. Fueron enviados capacitados. Fueron enviados primeramente por Jesús, que ha dicho, id y haced discípulos. Seréis mis testigos hasta el último de la tierra. Fueron enviados por causa de la persecución, porque hasta entonces solo se habían quedado en Jerusalén, y por causa de la persecución es que salieron. Y fueron enviados por la iglesia. Si vemos en el capítulo 13, rápidamente, versículo 1, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.
Se habían fundado muchas iglesias en el primer siglo, en muchas partes del Imperio Romano. ¿Por qué Lucas hace énfasis en esta iglesia? ¿Por qué incluye este relato en su historia? Porque la iglesia en Antioquía era una iglesia clave. Era la iglesia que había enviado a los primeros misioneros, a Pablo y a Bernabé. Así que la iglesia en Antioquía había sido fundado por creyentes que eran forzados a huir de Jerusalén, y como otros habían ido a Judea y a Samaria, otros han llegado hasta Antioquía, en Siria, y dice que la mano del Señor estaba con ellos, versículo 21. Gran número creyó y se convirtió al Señor. En el versículo 24 dice, una gran multitud fue agregada al Señor. Después, cuando llega Bernabé, dice que vio la gracia de Dios en esta iglesia. Era una iglesia especial, era una iglesia bendecida, era una iglesia dinámica, era una iglesia viva, era una iglesia que estaba haciendo un impacto. Entonces, vamos a ver cómo eran los creyentes de Antioquía y qué podemos aprender de ellos. El mensaje de Lucas en este relato sobre la iglesia en Antioquía es que el Señor bendice a los cristianos enviados cuando traspasan barreras con el Evangelio, cuando se profundizan en su palabra, cuando son generosos y cuando son sensibles a su espíritu. Así que veamos cómo el Señor nos bendice cuando nosotros traspasamos barreras con el Evangelio, cuando nosotros nos profundizamos en su palabra, cuando nosotros somos generosos y cuando nosotros somos sensibles a su espíritu. ¿Qué podemos aprender e imitar de los cristianos, como fueron llamados por primera vez, de Antioquía? Primero, el Señor bendice a los cristianos enviados cuando traspasamos barreras para llevar el Evangelio. Y esta es la primera iglesia mencionada en el libro de los Hechos que se enfocaba en evangelizar a los griegos. Hasta entonces siempre eran judíos convertidos a Cristo que predicaban a otros judíos, y había uno que otro, como Cornelio, como el etíope, en los capítulos anteriores. Pero esta es la primera vez que hay una iglesia que dice en el versículo 20, había entre ellos algunos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, que era otra cultura, que era otra cosmovisión, que no comían las mismas cosas, que tenían muchas diferencias culturales que tendrían que adaptarse, pero traspasaron todas esas barreras porque también el Señor Jesús había muerto por los pecados de ellos, porque ellos también necesitaban el perdón y la transformación en sus vidas y la seguridad de la vida eterna que Cristo da. Entonces, traspasaron las barreras para alcanzar a ellos. El Imperio Romano era muy cosmopolita, se podría decir, porque habían dominado muchas diferentes culturas y muchos diferentes pueblos y naciones, y cada una con sus características y sus culturas y sus lenguas. Y como era un tiempo de paz en el Imperio Romano, porque el ejército romano era tan fuerte que nadie se metía con Roma, y los soldados, como no tenían que pelear, se dedicaban a construir vías, rutas, autopistas prácticamente increíbles para la época. La gente podía moverse libremente de una punta a la otra en el Imperio Romano. Así que vos ibas a cualquier ciudad importante del Imperio Romano y veías gente de todos lados, y con todo tipo de vestimenta, con todo tipo de acento, con todo color de piel. Y Antioquía era así, era la tercera ciudad más importante del imperio. Después de Roma y Alejandría, era Antioquía. Así que seguramente era una ciudad también multicultural. Y la iglesia en Antioquía reflejaba eso. Cuando vemos la lista en el capítulo 13 que yo leí de las personas que eran maestros en esa iglesia, uno se da cuenta que hay algunos que por los nombres
se ve que algunos eran de cultura judía, otros de cultura griega, hasta de cultura africana. Y la iglesia traspasaba barreras. Y el Señor bendijo eso. 2 veces menciona cómo el número estaba creciendo, cómo el Señor estaba bendiciendo a esa iglesia. ¿Y quiénes eran? ¿Quiénes eran que los estaban evangelizando? En Jerusalén siempre decía que era Pedro el que se levantaba y predicaba y se convertía, 3,000, 5,000. Pero en Antioquía, ¿quiénes eran? No eran los apóstoles. Dice que los apóstoles se quedaban en Jerusalén. Y dice el versículo 20, pero había entre ellos unos varones, algunos hombres, así nomás, ni siquiera nos dicen sus nombres. Eran creyentes, eran laicos, eran como tú y yo. No eran ni pastores, ni misioneros, ni apóstoles. Y nos da a entender que el crecimiento en Antioquía era un crecimiento más bien orgánico. No había una figura carismática, no había campañas de que venía un predicador y que muchos se convertían, sino que me da a entender que ellos, por su estilo de vida, por su manera de vivir, daban testimonio a sus vecinos, a sus amigos, a sus compañeros, a todo el barrio, a la comunidad, que la gente veía algo diferente en ellos, que veía cómo se amaban, cómo eran unidos entre ellos, cómo resolvían sus conflictos, cómo tenían un gozo, una paz, una esperanza que no es común. Y seguramente ellos, como habían experimentado el perdón de Dios a través de la obra de Cristo en la cruz, que había hecho tanto hasta entregar su propia vida por ellos, que habían hasta, en vez de negar su fe, habían dejado todo, habían sufrido persecución para seguir a ese Cristo. Eso era un fuerte testimonio y no se podía callar. Seguramente ellos contaban cuál era la esperanza que tenían a todos y a todas. Entonces, el Señor ha bendecido la iglesia a través de esa disposición que tenían de llevar el Evangelio, aunque sea traspasando barreras. Dice que después llegó Bernabé y él vio todo eso. O sea, él fue enviado, podemos decir que en ese sentido fue enviado de Jerusalén para Antioquía, para ver qué estaba pasando allá. Fue enviado por los apóstoles en Jerusalén, pero no era por la presencia de él. Ni siquiera dice que él predicaba el Evangelio, dice que los exhortaba a que continúen, a todos dice que los exhortaba. Quiere decir que todos estaban en eso, que continúen haciendo lo que estaban haciendo. Así que cuando los cristianos enviados traspasamos barreras por el Evangelio, el Señor bendice. Nosotros tuvimos la posibilidad de visitar a España hace poco. Esta imagen es una imagen que yo saqué, yo no saqué esta imagen, es una imagen que encontré en el internet del espacio. Y mirando al mar Mediterráneo, es ese mar que está ahí, y lo que está abajo, o sea, sería más a la izquierda, es África, y lo que está más arriba o más a la derecha es Europa. Y no sé si se llegan a ver esa parte blanca ahí, que está señalando con la flechita. Ese lugar se llama el mar plástico. Y si nos acercamos, vamos a pasar a la siguiente. Ahí se ve de un poco más cerca, que son como cuadritos, rectangulitos blancos por todos lados. Si nos acercamos un poco más, vemos que son techos plásticos. Y si nos acercamos un poco más, ahí eso sí, yo lo saqué del avión. Si nos acercamos un poco más, vemos que son invernaderos.
Por eso se llama el mar de plástico, porque se ve todos los techos de plástico desde el espacio. Son plásticos, son lonas, y adentro crían, producen vegetales y frutas para toda Europa. Y es increíble, es uno al lado del otro, por kilómetros y kilómetros. 28.000 hectáreas que cubre como 5 ciudades en el sur de España. Entonces es una industria muy importante que surgió en los últimos 50 años y hay mucho trabajo ahí. Así que ha traído muchos inmigrantes. Y primero, en esta última ola, los inmigrantes que están llegando son de África, son del norte de África, de lugares como Mauritania, Marruecos, Senegal, Egipto. Y son países musulmanes, así que los inmigrantes que están llegando a España, la mayoría son de trasfondo musulmán. Y son países cerrados al Evangelio. Yo no puedo ir ahí como misionero. Es difícil y eso es dentro de lo que le llamamos la ventana 1040, que es donde están el mayor número de los que nunca han escuchado el Evangelio en el día de hoy. Y el Señor los ha llevado a España, donde los podemos evangelizar, donde podemos hablar libremente de Jesús. Y están muy abiertos, y los creyentes en España y algunos misioneros están trabajando para alcanzarlos. Y así como hay mucho trabajo y hay esta ola de migración, también hay muchos problemas sociales. Muchos de ellos son traficados. Muchos de ellos están en esclavitud moderna, que le dicen, sobre todo mujeres. Hay problemas para la educación de sus hijos, hay problemas para que tengan servicio de salud, hay muchos problemas sociales, pero sobre todo espirituales. Y bueno, la iglesia en España, que es muy pequeña, dicen que 1% de la población de Hispana hoy en día es cristiano, evangélico. Y de ese 1%, solo la mitad son españoles, la otra mitad son inmigrantes. Así que la iglesia en España necesita ayuda para traspasar barreras y llevar el evangelio. Así que nosotros también tenemos que traspasar barreras, como somos enviados también a llevar el evangelio a todas las naciones, a ser discípulos. Les comento esto porque mi esposa y yo estamos orando para ir al mar de plástico, a una ciudad que se llama Roqueta de Mar, que está en el medio de ese lugar y donde nadie está haciendo nada en esa ciudad para alcanzar a los inmigrantes con el evangelio. Pero ¿cómo podemos traspasar barreras nosotros? Bueno, en una iglesia como esta, no dudaría que hay algunos que el Señor está llamando a salir de Salta, a salir de Argentina, a un lugar tal vez como ese. Pero no necesariamente tienen que. Aquí en su propia ciudad hay que traspasar barreras, hay que cruzar la calle, o tal vez hay que cruzar el barrio. Hay inmigrantes aquí también. Hay africanos, hay musulmanes en Salta, tal vez no como allá, pero hay. Hay argentinos que tienen otro trasfondo, que no son cristianos evangélicos, que tienen otro trasfondo social o económico o étnico o lo que sea. Entonces, el Señor bendice a los cristianos enviados cuando traspasan las barreras para llevar el evangelio. Y tenemos que ver cómo podemos hacer eso. Y orar primeramente. Orar que el Señor nos abra la visión. Orar que el Señor prepare los corazones. Orar que el Señor se manifieste en tu testimonio de vida. Que despierte interés en la gente a tu alcance para las cosas espirituales. Que te dé oportunidades de hablarles. Y que Él te dé las palabras ciertas para transmitir el evangelio de esperanza que tenemos. ¿Qué más podemos aprender de los hermanos, de los cristianos, como fueron llamados por primera vez en Antioquía? El Señor bendice a los cristianos enviados cuando nos profundizamos en su palabra. Y esta iglesia tuvo la gran bendición de tener 2 grandes maestros
Bernabé y Saulo. Y Bernabé ya fue mencionado en el capítulo 4, que estaba en la iglesia de Jerusalén cuando todos estaban vendiendo sus terrenos para ayudar a la comunidad, y él vendió un terreno. Y dice que Bernabé era su apodo. Bernabé significa hijo de consolación, su nombre verdadero era José. Pero parece que él tenía un don de exhortar y también era muy generoso. Él animaba, consolaba, enseñaba y discipulaba. Y curiosamente, cuando se convirtió Saulo, ¿se acuerdan de donde leímos en el capítulo 8, después del martirio de Esteban, que Saulo estaba ahí? Saulo era uno de los que estaba persiguiendo a la iglesia y se había convertido en el capítulo 9. Y primero los otros cristianos no querían saber nada con Saulo porque sabían quién era y que era su enemigo y no podían aceptar que él se haya convertido. Y fue Bernabé y se puso al lado de Saulo y explicó a los hermanos: no, hermanos, es una conversión sincera. El Señor Jesús agarró el corazón de este hombre y va a ser muy útil. Pero igual, Saulo causó mucha confusión, podríamos decir, y terminaron mandándole de vuelta a su tierra natal, a Tarso, que no era muy lejos de Antioquía. Así que cuando Bernabé llegó ahí y vio que había mucho trabajo y que estos nuevos creyentes iban a necesitar un discipulado, una buena enseñanza, fue y le buscó a Saulo, porque dijo: no, Saulo tal vez no le fue tan bien en Jerusalén, pero aquí sería muy útil. Y fue y le buscó. Y dice que durante 2 años ellos dos enseñaban la iglesia, porque después iban a surgir problemas. Nosotros vemos en las cartas de Pablo los problemas que había en las iglesias, sobre todo de falsos maestros. De hecho, unos capítulos después, en el capítulo 15, en la iglesia de Antioquía aparecían algunos que decían que para tener una relación con Dios a través de Jesús no era suficiente solo aceptar que Él murió en la cruz por sus pecados, sino que había que hacer otras cosas, cumplir otros requisitos, otras reglas, otros ritos y tradiciones. Y la iglesia de Antioquía no aceptó. Sobre todo Pablo, que después se llamaba Pablo, Saulo se llamaba también Pablo, y Bernabé decían: no. La salvación es gratuita, es por gracia, que no tenés que hacer más nada. Cristo hizo todo en la cruz. Y hasta llevó el caso a Jerusalén para que los apóstoles allá confirmaran que sí, que el evangelio es así, que no tienen que hacer más nada, solo por la fe. Eso pasó en Antioquía. ¿Por qué? Porque tenían una buena base bíblica y sabía cuando había errores cómo identificarlos y cómo rechazarlos. Y no hay una carta de Pablo a la iglesia en Antioquía, porque no tuvo problemas, supongo, en el futuro que tenía que escribirles y corregir cosas, porque tenían desde un principio una buena base bíblica. Y nosotros también tenemos que profundizarnos en la palabra de Dios, que es como Él se revela a nosotros, es como nosotros lo conocemos a Él. Y Él es una guía, es un manual para la vida que nos revela su carácter, sus principios, sus deseos para nosotros y cómo nosotros debemos vivir. Y ella misma dice que es suficiente y útil, que es leche espiritual, que también es vianda, que es perfecta, fiel, pura, verdad, justa, deseable más que el oro, dulce más que la miel, viva y eficaz. Dice que bienaventurado todo aquel que la lee, que la oye, que la guarda. Dice que no se le debe restar nada ni agregar nada, que se debe inquirir, indagar diligentemente, escudriñar y transmitir todo su consejo. Entonces tenemos que profundizarnos en la palabra de Dios, porque si no, nos estamos perdiendo mucha bendición. Vamos a ser ignorantes de sus promesas, de sus consejos, pero no solo eso, es una cuestión de vida y muerte, de cielo y infierno, porque si no entendemos bien, podemos estar llevando un mensaje errado a los demás. Así que el Señor bendice
cuando los cristianos enviados se profundizan en su palabra. Esa es una iglesia saludable, una iglesia con una buena base bíblica. Y eso se trata de cada miembro. ¿Y cómo se ve cuando los cristianos tienen una buena base bíblica? No cuando tienen mucho conocimiento, sino cuando están viviendo vidas que demuestran concretamente los principios bíblicos. Porque la palabra de Dios transforma el corazón, transforma la mente y transforma vidas. El Señor bendice a los cristianos enviados cuando traspasamos barreras para llevar el Evangelio, cuando nos profundizamos en su palabra. ¿Y qué más podemos aprender de los cristianos en Antioquía? También el Señor bendice a los cristianos enviados cuando somos generosos. La iglesia de Antioquía era una iglesia generosa, primeramente con su tiempo, porque hemos visto que en un principio había mucho crecimiento, había muchos nuevos que se agregaban, y nosotros que estamos en el ministerio sabemos que eso no es fácil, que vienen con sus problemas, que necesitan acompañamiento, que necesitan consejo, que necesitan oración, y eso lleva tiempo. Y no era de un solo, no era solo Bernabé que hacía todo eso, eran los creyentes, porque somos un cuerpo y cada uno es un miembro del cuerpo y cada uno tiene dones que el Espíritu Santo le ha dado para bendecir y enseñar y edificar y animar a los demás. Entonces, era una iglesia activa, viva, sana, una iglesia activa, pero había un cierto costo y ellos invertían tiempo. Eran generosos con su tiempo y todos colaboraban. Y también era una iglesia generosa, no solamente con su tiempo, sino también con sus recursos materiales. Vemos en la última parte del texto que leímos, del capítulo 11, que se reveló que iba a haber una hambruna a nivel pandémica, a nivel mundial, que todo el mundo dice que va a haber una escasez de comida. No sé si iba a haber una mala cosecha o iba a haber un desastre, no sé. Y dice que es un dato histórico, porque Lucas cuando lo escribió ya había pasado. Dice, esto pasó en el tiempo de Claudio. O sea, realmente pasó. ¿Y cómo respondieron los hermanos? ¿Salieron a las tiendas a comprar todo el papel higiénico? No. Decían, y nuestros hermanos allá en Judea, donde hay más persecución que acá, que están pasando mal, que muchos han perdido sus trabajos, que muchos han tenido que esconderse, que no pueden salir a la calle. ¿Y ellos cómo van a hacer? Vamos a levantar una ofrenda para enviar para ellos. Y no era que en ese momento Bernabé les tenía que enseñar que tenían que ser generosos. Ya lo eran. Debe ser que ya era parte de su formación hasta entonces. Y el Espíritu Santo les dio esa disposición de soltar sus bienes materiales para bendecir a los demás. Y no era que la hambruna iba a ser solo para Judea, era para todo el mundo. Antioquía también. Pero no se preocupaban por lo que ellos iban a comer, se preocupaban por los otros que sabían que lo iban a pasar un poco peor. Era una iglesia generosa, no solo con su tiempo, no solo con sus bienes materiales, sino también con sus recursos humanos. Vemos en el capítulo 13 que hemos leído que estaban reunidos, estaban orando y el Espíritu Santo dice apartarme a Bernabé y a Saulo. Eran prácticamente, eran los que enseñaban a los demás. Eran los más conocidos, los más respetados, los más activos, los que tenían más conocimiento de la Biblia, y el Espíritu Santo se los iba a llevar. Gracias a Dios que a través de ese ministerio que tenían de enseñanza ya no eran solo 2, eran 5. Si vemos bien los versículos que leímos en el capítulo 13, eran 5 los que eran maestros ya. Pero de los 5 se llevaba 2. Imagínense, si en esta iglesia el Espíritu Santo dice apartarme a
Yo no sé los nombres, pero pensad vos. ¿Quién es el que siempre predica? ¿Quién es el que está con los niños? ¿Quién es el que está con los jóvenes? Esos son los que el Señor posiblemente podría llevar. Y hay muchas iglesias que no quieren enviar. No, ellos no, si son los más activos. Hay mucho trabajo todavía aquí. Pero la iglesia de Antioquía puso sus manos, oró por ellos y los dejaron ir. Y bueno, nosotros tenemos que tener esa visión de traspasar barreras, de llevar el evangelio, de orar por los misioneros, ofrendar por los misioneros. Pero si tu hijo o tu hija, adolescente, joven, te dice, mamá, papá, creo que el Señor me está llamando a tal lugar. Ahí sí, vamos a ver si realmente somos generosos. Una cosa es ofrendar, una cosa es orar, otra cosa es soltar nuestros hijos para que vayan. Les mencioné que estoy acompañado en todos estos años sirviendo al Señor por mi esposa, que es tucumana. Y en Angola tuvimos el privilegio de trabajar con un equipo de argentinos, algunos tucumanos y otros de otras partes, y algunos bolivianos también. Pero uno de nuestros colegas era mi cuñado. Él y su esposa son doctores médicos, mi esposa también es médica, y tenían un ministerio médico hermoso. Era lindo trabajar juntos. Pero sus papás, mis suegros, tenían 3 hijos. 1 se quedó en Tucumán y a 2 tenía que dejar ir. Y mis suegros ahora están con el Señor, pero eran unos siervos del Señor que lo amaban, que lo servían, que nos apoyaron, pero no era fácil. Y cuando la iglesia en Tucumán, cuando el Espíritu Santo dice apartarme a Juan y Adriana, a mi cuñado y mi cuñada, claro, eran los más activos, eran los que predicaban y enseñaban y discipulaban. Y sí, muchos decían, no, si se van ellos, la iglesia se viene para abajo. Y no eran solo ellos, había otra pareja que el Señor llamó al mismo tiempo, Orlando y Cire, que fueron enviados a Honduras, que también eran los que trabajaban en las horitas felices, los que trabajaban en los barrios nuevos, que estaban levantando testimonios nuevos. Era difícil, pero tenemos que ser generosos también con los recursos humanos. Y hablar de la generosidad. En el momento que está pasando Argentina, no es fácil. Tal vez en otra época, cuando la economía estaba mejor, cuando teníamos menos inflación, menos devaluación, más seguridad económica, aunque seguridad económica no existe, es un mito eso. Pero sí, en otra época tal vez hubiera sido más fácil ser generosos con nuestros bienes materiales. Pero ellos tampoco estaban pasando por momentos fáciles. Estaban viviendo en un contexto de persecución. Los que habían fundado la iglesia habían tenido que dejar todo en Jerusalén y estaban comenzando de nuevo, buscar un nuevo trabajo, buscar cómo dar de comer a sus hijos, y aún así eran generosos. Hay un himno que se llama Las Buenas Nuevas. Y hay una estrofa que dice así. Habla de las misiones, ¿no? De enviar misioneros, de enviar ofrendas, de orar. Y hay una estrofa que dice así, tus hijos manda con el gran mensaje. Con tu dinero impulso a ellos da. En oración sustenta fiel sus almas. Y cuanto gastes, Cristo pagará. El Señor bendice a los cristianos enviados cuando traspasamos barreras para llevar el evangelio, cuando nos profundizamos en su palabra y cuando somos generosos. ¿Qué más podemos aprender de esta iglesia en Antioquía? El Señor bendice cuando somos sensibles a su Espíritu. 2 veces hemos visto en este texto el Espíritu Santo hablando.
Pero a través de todo el libro de Hechos vemos cómo el Espíritu Santo estaba haciendo todo esto. En vez de Hechos de los Apóstoles, podría llamarse Hechos del Espíritu Santo. Pero en este texto, primero el Espíritu Santo fue que les reveló sobre la hambruna que venía. Y segundo fue el Espíritu Santo que dijo apartarme a Pablo y a Bernabé. Eran sensibles al Espíritu Santo. Ahora, Hechos es un libro histórico. No quiere decir que no es un libro de doctrina. No quiere decir que todo lo que el Señor hacía en aquel tiempo lo va a hacer de la misma manera hoy. Pero sí, tenemos que ser sensibles al Espíritu. Nos manda a ser llenos del Espíritu, andar por el Espíritu, vivir por el Espíritu. Y cuando tenemos el Espíritu Santo, que todos los creyentes tienen, porque dice, el que no tiene el Espíritu de Dios no tiene a Cristo, en Romanos capítulo 8, versículo 9. Todos lo tenemos. Y cuando somos llenos del Espíritu, cuando andamos en el Espíritu, vivimos por el Espíritu nos habla, nos guía, nos revela a través de su palabra o trae a la mente algo de su palabra que tiene que ver con esa nota que estamos viendo en las noticias o ese problema que está pasando en nuestro hermano o esa decisión que tengo que tomar. Y el Espíritu Santo nos habla. Y tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo también. Así que vemos que la iglesia en Antioquía era una iglesia que traspasaba barreras llevando el Evangelio, que se profundizaba en la palabra. Era una iglesia que era generosa, que era sensible al Espíritu Santo. Era una iglesia misionera, la primera iglesia que envió misioneros. Pero vemos que aún antes de mandar a los misioneros, ya era una iglesia misionera, porque hacía todo eso, estaba teniendo un gran impacto en su comunidad. Bueno, nosotros tuvimos el privilegio, después de 9 años de que salimos de Angola, de volver. Y hemos encontrado la iglesia que habíamos fundado, que había crecido, que gracias a Dios continúa el testimonio ahí. Ahora con otro pastor, un pastor angolano, ahora con muchos miembros nuevos. Nosotros llegamos y la mayoría ni conocíamos, porque todos los que construían casas alrededor ya fueron evangelizados por la iglesia. Está lleno de gente nueva, de jóvenes, y fue una bendición ver cómo Dios bendice a los cristianos. Cuando traspasan barreras, llevan el Evangelio, cuando se profundizan en su palabra, cuando son generosos, cuando son sensibles a su Espíritu. Entonces ahora es el momento de responder. ¿Qué es lo que el Espíritu te está diciendo en esta mañana? Tal vez te está diciendo que tienes que orar para que Él te dé oportunidad de llevar el Evangelio. Tal vez a tu colega de la escuela, del trabajo, tal vez a tu vecino, a un miembro de tu familia. Tal vez te está diciendo que hay gente que son diferentes que vos, diferente cultura o diferente étnica, y tienes que orar por ellos. El Señor te dé oportunidad de predicarles. Tal vez el Espíritu te está diciendo que tienes que salir. Y Él te quiere llevar a un lugar donde no han escuchado el Evangelio y no tienen acceso ni siquiera. Tal vez el Señor está diciendo que tienes que ser más comprometido con su palabra, que tienes que realmente, no solo los domingos, sino todos los días, pasar tiempo con Él en su palabra y en oración para que lo conozcas más. Tal vez te está diciendo que tienes que ser más generoso con lo poco que tienes, aunque sea, o con tu tiempo, o con tus seres queridos. O tal vez el Señor está diciendo que hay cosas en tu vida que impiden que el Espíritu Santo te pueda hablar. Que no estás viviendo según el Espíritu, sino según la carne. Y tal vez hay áreas en tu vida que el Espíritu Santo está revelando, está señalando que hay que corregir. Y no solamente llama la atención, sino también transforma y capacita para que puedas vencer en esas áreas. Así que vamos a hablar con el Señor y escuchar al Señor y lo que Él está queriendo decir a cada uno. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por esas buenas nuevas que tú nos has dado para proclamar. Te damos gracias porque tú eres el Señor de la cosecha, el Señor de las naciones,
que tú amas a todos y quieres que todos vengan al conocimiento de la salvación. Te damos gracias que has elegido enviar, usar simples creyentes como nosotros para cumplir tu voluntad para las naciones y para tu pueblo. Damos gracias que tú has revelado tu palabra, que tú te has revelado tu persona, tu carácter, tu principio, tu verdad, tus promesas y tus deseos para nosotros, porque nos amas y quieres lo mejor para nosotros. Te damos gracias por los bienes que tú nos has dado. Reconocemos que todo lo que tenemos es por ti, que tú nos has dado la capacidad de trabajar con las manos o que tú nos has dado la habilidad de ganar un salario, que tú nos has provisto todo lo que necesitamos y que todo lo que tenemos es tuyo. Y te pido, Señor, que tú produzcas generosidad en nuestros corazones, de compartir, de ser buenos mayordomos contigo y con los demás. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene, que nos guíe, que nos corrija, que nos da dones, que nos da poder, que nos conmueve con lo que a ti te conmueve. Te damos gracias por tu Espíritu. Produce en nosotros una mayor sensibilidad a lo que tú nos quieres hablar a través de tu Espíritu. Trabaja, Señor, en nuestros corazones. Háblanos, límpianos, purifícanos, llámanos, guíanos. En el nombre de Jesús oramos.